Claro, a mí lo que me sorprende es que Oxford ahora y justo ahora saque una noticia, o en este caso saque un artículo, en el que sostiene que sería imposible, totalmente imposible, sosteniendo en este caso, y vamos a hablar de extraterrestres como tal, que ninguna raza tiene la capacidad de crear o de tener un ordenador lo suficientemente importante como para crear una realidad holográfica. Y yo pregunto... Sí, pero hablan de física también, Dani. Ellos dicen que demuestran que construir una simulación informática de un fenómeno cuántico muy concreto que tiene lugar en el interior de los metales resulta imposible no solo en la práctica, sino también en el plano teórico. Para nuestra, en este caso, claro, teoría física. Porque claro, hablamos hablamos desde la posición. Esto es como cuando a mí me encanta Silvia Riso y cuando dice tenemos que ponernos en el contexto. Claro, hablamos desde una posición tridimensional, hablamos desde unos conocimientos establecidos puntuales, que está claro que la evolución humana está yendo a pasos agigantados. Pero claro, de ahí a sostener que cualquier tipo de entidad extraterrestre tiene o no tiene capacidad como para crear eso. Bueno, yo recuerdo algo fantástico aquel día en el que nuestro compañero Juan Pablo Loaiza, que desde aquí le enviamos un cordial saludo, nos recordaba que durante un par de horas la Tierra había perdido su escudo magnético. Durante un par de horas, en un tiempo puntual, en un día concretamente, había perdido su escudo magnético durante 2 horas. Y él nos dijo, algo sucedió que durante esas 2 horas, mientras la Tierra no tenía su escudo magnético activo, y no sabemos el por qué estaba desactivado, hubo algo que se puso entre el Sol y la Tierra que hizo que la Tierra literalmente no fuera destruida. Fíjate. Pregunto. Pero es que ¿tuvimos que ver ese escudo nosotros para que estuviera ahí? Pero yo pregunto también, ¿creemos también en la existencia de ese escudo? ¿Creemos en la existencia? Es que partimos de tanto creer que hay tal... Pero entonces eso es como te preguntara yo a ti si existe el aire. Bueno, tú puedes sentirlo, pero no puedes verlo. Vale. Por poner una teoría más encima de la mesa. Claro, si nos quedamos con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que palpamos, con lo que degustamos, creo que estamos perdidos, porque al final estamos diciendo que no existen en este caso otras dimensiones. Y si no existen otras dimensiones, podríamos estar llegando también al límite. Cuando es un holograma son 2 dimensiones. Ahí está. Y tú llevas a la tercera dimensión. Ahí está, la tercera, 2 dimensiones, correcto. Vale, no ahí está. Yo pregunto, Víctor, y yendo nuevamente al asunto en cuestión, ¿con esto podemos llegar a sostener que no existen otras dimensiones, si no existe esa posible creación de una realidad holográfica por parte de sea lo que sea? Porque no, nosotros damos por hecho de que puede ser una entidad extraterrestre, pero podría ser terrestre perfectamente. Víctor, ¿tú cómo lo ves, compañero? A ver, el tema de que existen otras dimensiones, yo estoy totalmente de acuerdo que sí pueden llegar a existir. De hecho, la investigación paranormal se basa en eso. Muchas veces hablamos de eso. Claro. O sea, muchas veces cuando recibimos una psicofonía o cualquier cosa, lo que sea, sí, una de las teorías más fuertes de la que se produzcan estos fenómenos paranormales es la existencia de realidades paralelas a la nuestra. Pero yo creo que de ahí, de algún modo, a una realidad holográfica, hay, a mi parecer, un trecho bastante grande. Otra cosa, ¿vale? Víctor, que seamos capaces de entenderlo, porque yo creo que, como tú comentabas, como tú comentabas, Víctor, es que resulta muy complicado entenderlo. Porque yo escucho a Menchu Kaku, empiezo a escuchar según qué físicos teóricos y demás, y ostras, es que la teoría de cuerdas. Me cuesta mucho. La teoría de cuerdas, etcétera. Es que es un tema que, seamos claros, es un tema que es, sinceramente, en general, muy difícil de entender. Ya, de hecho, en su día, yo recuerdo perfectamente cuando vi la primera vez la película de Matrix. A mí me costó 2, 3, 4 veces tener que ver esa película para llegar a entenderla, porque la primera vez, podéis imaginaros la cara de tonto con la que me quedé, porque no era capaz de entender la película. Hasta que no la vi, ya os digo, 3 o 4 veces, y la medio entendí, y aún así llegaron a mis oídos sobre la película
infinitas teorías, incluso mezcladas con la religión. Y bueno, eso en otro programa sí que vendría más a cuento. Pero vamos a lo que voy, que lógicamente estoy convencidísimo además que sí hay dimensiones paralelas. Además, muchas veces en resultados psicofónicos, a preguntas directas del investigador, eso Misael lo sabe también muy bien, te responden perfectamente: nosotros no somos de este mundo. Yo tengo una psicofonía muy clara así: no somos de este mundo. O una de las psicofonías más míticas y más extendidas, una voz muy tenue que dice adimensional. Ah, correcto. Habrá seres que a lo mejor transitan. Claro, pero de la misma manera que hay una tercera dimensión, que es la que nos encontramos nosotros, que puedo poner un ejemplo que a lo mejor no es el más apropiado. A mí todo esto me recuerda también un poco, a ver si la habéis visto, no quiero destripar tampoco la película para quien no la haya visto, a la película de Los Otros, ¿vale? En la película de Los Otros, si os fijáis, también hay como dos dimensiones paralelas: la real y la ficticia. Y luego realmente lo que hacen es cambiar el turno, cambiarla esta. Y lo que parecía que era algo real no lo era, la óptica. Mientras que lo que era real no lo parecía. No sé si me explico. Que sí que puede haber esas... estoy convencidísimo que hay otras dimensiones. Pero de ahí a que estemos viviendo nosotros nuestra vida, nuestro día a día, una película constante, ni de broma. O sea, realmente es lo que digo, lo que os he dicho antes: si realmente pensáramos así, no habría dolor, no habría enfermedades, no habría muerte, sería como un videojuego. Game over. Bueno, claro, Tron, pero Víctor, que a lo mejor no podemos experimentarlo, a lo mejor es porque hay, vamos a ver, que tú vas a pensar o que podemos aceptar que eso existe, no quiere decir que nuestro ser interno lo acepte de alguna manera. O que estemos preparados para aceptarlo, exacto, ¿no? Exactamente. Estemos preparados para aceptarlo. Hay alguna cosa dentro de nosotros que dice que no, que como dices tú, somos más empíricos, somos más, más terrenales y no nos dejamos llevar, pues a lo mejor, si es que no lo explicaran, Yo no sé si es que esto fuera real y demás. Déjame que ponga otro dato, Miki. 1997. El físico teórico argentino Juan Maldacena propuso un sorprendente modelo del universo según el cual la gravedad surge de las cuerdas infinitesimales, delgadas y vibrantes, y puede ser reinterpretada en términos físicos. Así, este mundo de cuerdas matemáticas intrincado, que existe en 10 dimensiones espaciales, no sería más que un holograma. La acción real se desarrolla en un cosmos plano, más simple y en el que no hay gravedad. Misael, 1997. 20 años. Casi nada, ¿no, compañero? Bueno, pues como ha dicho, casi 20 años. Y también eso es otra, las dimensiones también del tiempo también. Esto del tiempo, esto ya es... Si es que tenemos que ponerlo en duda todo. Yo es que parto de la base de que... Claro, pero es que entonces ponemos en duda... Todo, pero yo, Misael, yo pongo en duda todo. Ponemos en duda entonces la teoría del Big Bang. También. Todo. Si es que yo parto de la base de... Es la más, digamos, la que... La más aceptada, se da como, exacto, como la que se da como verídica, pero es que ni ella misma se sostiene, porque se habla de una particularidad donde no existe ni el espacio ni el tiempo. Por nombrar a Stephen Hawking, recientemente fallecido, Dios lo tenga en su gloria, nunca mejor dicho, que estarán discutiendo mucho, seguramente. Entonces, claro, él sostenía, yo me acuerdo de algo que decía él en un reportaje que vi, que decía que Dios no podía existir antes del Big Bang porque no existía ni el espacio ni el tiempo. Pero yo entonces, claro, yo y muchos científicos que se han puesto en contra, entonces, ¿dónde existía esa particularidad también si no había ni espacio ni tiempo, ¿no? Entonces, incluso esa misma teoría del Big Bang, que es la que más se sostiene, queda en entredicho por sí misma. Entonces, como bien dice Miki, hay que ponerlo todo en entredicho. Y si lo ponemos todo en entredicho, ¿qué podemos creer, qué no podemos creer? O si nos están haciendo creer lo que podemos creer o lo que no podemos creer. Estamos en ese punto de la humanidad en el que todo, Fran González, está en entredicho, ¿o no es así, compañero? Bueno,
quizás estamos en esa época de la historia en que todo lo cuestionamos. Todo lo cuestionamos, correcto, sí. Cuestionamos todo. Claro, a ver, la ciencia, de alguna manera, la religión dejó paso a la ciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y empezamos a creer con el dogma de fe que nos vendía la ciencia, ¿no? Es otra religión, la gravedad, claro, la atmósfera, el universo. Cuidado, no estoy poniendo, que no digo que esas cosas no existen, pero ahora hay personas que dicen, bueno, pues no, pues quizás la gravedad no es tal como la explicaba Newton, o quizás el universo no es el mismo el que vemos. Lo ha comentado Víctor antes cuando hablamos de estos universos paralelos, ¿no? O de estas dimensiones. El espíritu que se manifiesta, ¿cómo es su entorno? ¿Cómo es nuestro entorno actualmente? ¿O cómo era su entorno cuando él vivió? Correcto. Claro, aquí estaríamos hablando entonces de dos percepciones de realidad diferentes. No es la misma casa la que ven la familia que está viviendo en la casa de los otros a la casa que están viendo ellos. No correcto. Son las mismas casas. Correcto. No es el mismo. Entonces estamos viendo que realmente los dos existían. O sea, no era uno el real y otro el ficticio. Cada uno vivía en su plano, pero cada uno vivía en un entorno diferente y veía un entorno diferente. Por lo tanto, de alguna manera, quizás nuestra conciencia colectiva o de la manera como estamos siendo cosechados, vamos a utilizar esa expresión, nos hace ver una realidad diferente. A mí me parece fantástico eso que acabas de exponer tú, Fran, justamente visto desde la perspectiva de lo que yo he comentado en muchas ocasiones con respecto al fenómeno sobrenatural o al planteamiento de que cuando un investigador, y pongo el caso de los investigadores, en este caso, porque tenemos aquí a nuestros compañeros Víctor y Misael, cuando nosotros vamos a un lugar abandonado y ese lugar abandonado lo vemos destruido, derruido, con suelos destrozados, cascotes, etcétera, 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 nosotros estamos entrando en un lugar en el que vemos simplemente ruinas, lo vemos todo destrozado, pero quizás hay un universo en el que ese mismo lugar esté en perfecto estado, esté conviviendo ahí o viviendo ahí gente que pueden ser tan físicos exactamente como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidado, ellos viven en su realidad y pueden inclusive, cuidado, no estoy diciendo que puedan vernos, pero sí que pueden escuchar. Es como cuando en alguna investigación nuestros compañeros pues captan psicofonías o captan ruidos o escuchan golpes y demás. Pues oye, también esas personas que están en esa otra realidad están percibiendo esos ruidos, esos golpes y no entienden qué es lo que sucede. Y quizás eso que sucede es simple y llanamente que hay un señor como Víctor Haas o un señor como Misael Cerrajero realizando una investigación en un lugar de ruido destrozado mientras ellos están en un lugar normal y corriente. Y son dos realidades distintas. Yo solo quería apuntar, Dani, eso además es uno de los fenómenos paranormales a la vez más difíciles que ocurran, pero pueden ocurrir. Yo, de hecho, juraría haber vivido algo parecido cuando estuvimos en su día en el sanatorio de Los Pinos, del que ya hablamos hace unos programas. Eso de cerrar los ojos en medio de un pasillo, y os lo juro, yo veía en ese pasillo absolutamente las enfermeras, veía en ese pasillo una camilla, veía absolutamente todo, como si el lugar estuviera vivo, o si estuviera ahora mismo en un hospital normal, o sea, habitado, no abandonado, y tuviera eso delante de mis ojos, que no descarto que fuera mi imaginación, muy posiblemente. Vale, porque además es algo que me gusta hacer en todas las cuidado, y con esto no estamos diciendo para nada no estamos diciendo para nada, o sea, sí que me quiero aferrar momentáneamente a la teoría de Fran. Es que cuando hablamos de Matrix nos referimos justamente a realidades creadas, o sea, no que por ejemplo esa lámpara que yo tengo ahora mismo, ese foco que yo tengo delante de mis ojos no exista, sino que ese foco que está ahí existe en mi realidad, pero no tiene por qué existir en otra realidad. Quizás en la realidad que yo vivo, aquí hay un estudio de grabación con sus ordenadores, con sus micros y demás, pero cuidado, en la realidad de lo que había anteriormente y que posiblemente pueden seguir viviendo aquí esa persona que antes tenía un huerto, pues resulta que sigue haciendo sus labores exactamente de la misma manera. Claro, yo creo que ahí, y Silvia, no sé si tienes alguna pregunta, si la tienes me gustaría que la lanzaras, pero yo creo que el teorizar sobre este tema
nos puede abrir la conciencia a muchos para que empecemos a darle y empecemos a pensar que no todo lo que nos